Bueno, hermanos, no somos muy partidarios de hacer este tipo de cosas, pero por amor un poco a algunos de ustedes y a algunas personas que no han tenido la oportunidad de hacer esta experiencia, hemos tomado la decisión de grabar una breve experiencia en favor de la evangelización, ¿no? Para muchos es un tema un poco nuevo, es una experiencia que tiene muchos años en el camino llevándose a cabo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar este año, un poco para tener una idea de que cómo va la misión, cómo va la experiencia. En Gettysburg, en Pensilvania, hicimos una convivencia aproximadamente de 200 hermanos, llevada por el equipo itinerante de esta zona, que comprende varios estados como Virginia, Georgia, el norte de la Florida, Washington, Pensilvania y alguna otra que a lo mejor se me escapa. Y fuimos enviados por el nuncio apostólico de aquí de Estados Unidos a esta misión, que consistía básicamente en ir de domingo a domingo, sin dinero, sin comida, sin hospitalidad preparada, sin teléfono, y hacer esta experiencia, como dice el Evangelio, de vivir la radicalidad del Evangelio en medio de esta semana. En lo particular, puedo decir que es una experiencia sorprendente, inolvidable, digo yo, porque es ver cómo el Señor ha pasado a lo largo de mi historia y el poder verla concentrada durante esta semana, ver cómo el Señor llenó esta semana de milagros, una cosa impresionante. La experiencia empezó un poco antes de salir a la convivencia, ver que el Señor estaba preparando mi corazón para poder tener esta experiencia, ¿no? Sobre todo pues en este tiempo de dificultades del coronavirus, en el tiempo también un poco que estamos viviendo nosotros en medio de la familia también, el poder dejar a los niños. El Señor fue proviendo de todo, también muchos miedos acerca del idioma, miedos acerca temores por la comida, cómo va a ser todo esto, dónde vamos a dormir, qué vamos realmente a anunciar, viendo un poco también la pobreza que muchas veces hay dentro de mí, ¿no? Pero ver que el Señor durante estos días me preparó con unas palabras concretas que me ayudaron a tomar la decisión de decir, sí, Señor, aquí estoy, con dificultades, con preocupaciones a lo mejor, pero dispuesto a hacer esta experiencia, a hacer tu voluntad. Y ver cómo desde el principio el Señor fue espléndido, ¿no? El poder ver que el Señor provee y que provee en abundancia. Es importante para mí también ver cómo uno de los primeros signos que vi fue que el Señor quiso recibirme a través de un hermano que se llama Eric, un hermano, no es indigente, pero es un alcohólico que estaba en la plaza después de la primera iglesia que visitamos, y tiene una historia muy similar a la mía. Y esto me hizo presente que el Señor confirmaba que venía, que me estaba esperando y que venía con nosotros, porque ver que de alguna manera poder ver toda la intervención que Dios ha tenido, el paso que ha tenido el Señor en mi vida, que podría ser yo este hombre, atrapado en el alcoholismo, atrapado en sus pecados, en sus sufrimientos, viviendo cada día sin entender muchas cosas, sin aceptar muchas cosas de su vida, y rechazando a su hijo, rechazando a su esposa, rechazando a él mismo. Y ver que el Señor me hizo presente en esta conversación que teníamos con este hombre, que salió de la nada, porque la primera iglesia que fuimos a visitar estaba completamente cerrada. Y este señor en medio de la plaza nos llama y dice, hey, vengan, necesito ayuda. Nosotros pensábamos que se refería a ayuda económica, porque tenía apariencia como de indigente. Y le decimos, mira, lamentablemente no tenemos dinero, somos misioneros, andamos sin dinero, y le explicamos un poco. Y dice, no, dinero no es el problema, yo tengo dinero, mi problema está en mi mente. Y ver que, bueno, después de una larga conversación con esta persona, con Eric, poderle anunciar la victoria de Jesucristo sobre mi sufrimiento, sobre mi muerte, sobre mis pecados, y poder anunciarle una verdad, una realidad, que es que el amor de Jesucristo puede transformar esta realidad de sufrimiento, esta realidad de pecado, de miseria, y que el Señor puede hacer una cosa nueva detrás de toda esta situación. ¿Cómo lo ha hecho en mi vida? Y ver que el Señor ha sido providente. Luego nos encontramos con muchísimas parroquias que estaban cerradas, algunos sacerdotes, curas, párrocos que nos recibían viviendo una situación de tristeza, viviendo una situación de
de desesperanza, muchos otros también instalados en su comodidad sin tener mucha actividad en la parroquia, pues esto le había llevado un poco a quedarse como sentados esperando el día, pasando el día viendo películas o en la tristeza, o a lo mejor muchos de ellos llenos de sufrimientos también. Ver que el Señor siempre proveyó, incluso muchas veces durante horas caminando, ver cómo el Señor proveía a alguien que nos daba la cola, alguien que nos daba un ride, ver que el Señor un día, por ejemplo, comenzamos el día sin desayuno, no hubo almuerzo, y ver cómo más adelante unas personas que vendían fruta en el medio del camino, les anunciamos a Jesucristo y nos han dicho al final, mira, si quieren pueden agarrar algo de fruta que quieran comer. Pues ver también cómo el Señor no solo proveía material, sino también la paz en medio de la precariedad que vivíamos. Por ejemplo, ese día que solamente tomamos agua y comimos una fruta, una ciruela, y ver cómo el Señor en medio de todo esto nos daba la alegría de no murmurar, de seguir adelante y esperar cada momento, porque en medio de esta situación, sin dinero, sin comida, sin teléfono, no se puede hacer un plan. Hay que esperar en cada momento en el Señor, rezando y viendo que cada palabra tenía muchísima relación con esta experiencia. Me llama la atención y comparto con ustedes una que decía el lunes en las tardes durante el midday. Decía, yo soy un pobre, pero el Señor cuida de mí. Y ver cómo esta palabra se cumplía en cada momento, a no tener miedo a anunciar a Jesucristo con la dificultad que tengo con el idioma, con la dificultad que tengo muchas veces de hablar de mí mismo, ¿no? Pero ver que el Señor de alguna forma ha podido iluminar durante esta experiencia aceptar todas las precariedades que habían. Hubo 2 o 3 días que nos llenamos de garrapata porque andábamos por una zona que era de campo, y ver cómo todas las garrapatas se nos subían encima y no había manera de evitarlo porque teníamos que obligatoriamente caminar por el césped porque era la única forma de caminar porque era una carretera de alta circulación, ¿no? Y ver que todas estas cosas nos hacían presente también, o me hacían presente lo frágil que soy, ¿no? Y poder ver que en medio de todas las persecuciones, en medio de toda la precariedad, también se puede ser feliz, se puede bendecir al Señor. El poder también tener la oportunidad de rechazar dinero, porque muchos curas nos ofrecían dinero y para hacer esta misión era importante también renunciar al dinero. Que era una experiencia que también me había preocupado antes de salir del 2x2, porque antes de esto yo tenía que ser consciente que iba a tener que dejar 15 días sin trabajar. Pues el Señor en este tiempo me dio la gracia de poder aceptar, decir sí, despreciar el dinero, incluso durante la misión también despreciar la oportunidad que teníamos de recibir dinero y decir no, solamente necesitamos la gracia del Señor que nos acompaña. Y que puedo decir que realmente venía con nosotros el Señor, no nos hizo falta nunca nada. Desde el primer día, el domingo que llegamos a las 9 de la noche al primer lugar, a la parroquia, tocamos la puerta y salieron 2 seminaristas y un cura que estaban pasando solamente esa semana en esa casa. Y pudimos tocar la puerta y los curas nos acogieron, el cura y los seminaristas nos acogieron, nos trataron como reyes. Pero no solo eso, sino eso no fue suficiente para el Señor, sino que días después de anunciar por las calles, volvíamos a esta casa a quedarnos el resto de los días. Pero un día, el jueves de esa semana, fuimos a anunciar en una zona donde se encontraba el Seminario Redentoris Mater de Washington. Y entre una parroquia y otra estaba el seminario. Y llegamos ahí a anunciar en el seminario a Jesucristo y resulta que el Señor nos estaba recibiendo con un signo preciosísimo, que yo lo había vivido únicamente en el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies. Pero que el rector con un seminarista nos han recibido y nos han puesto así en fila a los 3 hermanos que éramos del equipo y nos han puesto para lavarnos los 2 pies y hacer este signo. Fue un signo impresionante, un signo que me ayudó muchísimo a ver la magnitud de la misión que el Señor me estaba invitando a ser parte, ¿no? Ver cómo este hermano, este rector, Matías, nos trató realmente como a Jesucristo, como si estuviera viendo a Jesucristo. Esa noche nos pidió que nos quedáramos con ellos a rezar las vigilias y luego a poder tomar una cena con ellos. Fue impresionante porque esa cena para mí fue un regalo de Dios, una cosa impresionante, una cosa con muchísima abundancia, con diferentes platos, con vino para comer,
con postres, con digestivos, una cosa impresionante, de verdad sin palabras, y sobre todo no solo materialmente rica, sino también muy cargada de servicio, como los seminaristas nos servían con aquel amor, con aquel agrado que de verdad llenaba, que se contagiaba, ¿no? Y el poder ver cómo día a día esperar en el Señor, dónde íbamos a dormir este día, qué vamos a comer, de alguna forma también luchando contra la tentación de decir, estamos yendo a cada parroquia y otra parroquia y otra parroquia, y muchas parroquias estaban cerradas, y es decir, bueno, al final pensando que no valía de nada, que no servía de nada, pero bueno, siempre el Señor ponía a alguien en el camino, una persona en la carretera. Ver que muchas veces también esta experiencia me ayudó a poder ver cuánto sufrimiento hay fuera de las paredes de mi casa. En mi casa también hay sufrimiento, pero muchísimo sufrimiento de gente que está sin esperanza, ¿no? Ver demasiada gente consumiendo drogas juntas, una parte que nos tocó en una ciudad cercana a Washington, mucha gente perdiendo el día, pasando el día consumiendo drogas, vendiendo drogas, mucha violencia. Enfrente de nosotros, a 2 cuadras así, mataron a una persona y luego el movimiento policial, y ver que todo esto el Señor lo presentó para hacerme presente. Cuánta necesidad hay de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesucristo. Y toda esta experiencia puedo contar muchísimas cosas, lamentablemente no es un poco cansón contarlas detalladamente, ¿no? Pero al final toda esta experiencia de esta semana lo que me hace presente es que el Señor me quiere dar el espíritu de un hijo, y verle a Él como un padre, ¿no? Poder ver que el Señor está preparando mi corazón para tener un día esta certeza de que el Señor es mi Padre. Y en el fondo, todo esto también me ha ayudado a poder ver que el Señor me está animando a continuar con la misión. Nosotros estamos en el paso de la tradición y estamos anunciando por las casas, a poder animarme a continuar haciendo con celo esta misión, que es un poco difícil hacerla aquí también, porque mucha gente no abre la puerta, porque te rechazan, porque estamos en la cuna del protestantismo. En Georgia la iglesia católica es bien pequeña, y entonces anunciar a Jesucristo en medio de nuestras realidades es una necesidad que pude ver claramente durante esta experiencia, ¿no? Y también confirmar mi vocación. Yo veo que el Señor durante esta semana me permitió el poder confirmar mi vocación, que me llamó desde muy joven al matrimonio, y poder ver que es importantísimo vivir el matrimonio de cara a Jesucristo, de cara a la misión que el Señor me ha querido regalar durante estos años. Ya son 15 años, y de frente también a nuestros hijos, a poder anunciarles a nuestros hijos con nuestra vida, ¿no? Claramente, vivir como el amor de Dios se manifiesta realmente sobre mi sufrimiento, sobre mi historia, sobre mi cruz, que por muchos años no la pude ver, que no tenía iluminada, que la rechazaba completamente, ¿no? Pero ver que todas estas cosas, esta cruz no ha sido un error del Señor, sino que ha sido la forma como me ha atraído para poder verle como un padre, para verle como un padre bueno. Entonces, a través de este video espero que les pueda ayudar a cada uno. También Mimi le va a compartir su experiencia un poco también. Y nada, seguir rezando por nosotros. Es un combate diario todos los días, todas las semanas, para salir a hacer la tradición, como también me imagino que es para muchos, pero rezamos unos por los otros. Bueno, para mí también fue una experiencia muy buena, empezando desde que nos hicieron la invitación a este 2x2, pues yo nunca antes lo había hecho y no sabía nada acerca de él. Entonces empecé la experiencia pues con el tema de los niños, ¿no? Con quién dejar a los niños, irme tranquila, luego escuchar cómo era que íbamos a ir, ¿no? Que era abandonados en los brazos del Señor realmente, ¿no? Solamente íbamos a ir con un mapa y con la Biblia y el salterio, ¿no? Por supuesto el rosario también. Y yo en ese momento pues me entró como ansiedad, ¿no? De pensar que si algo pasaba o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el Señor me dio la tranquilidad. Se cumplía esa palabra durante la convivencia antes del envío, una convivencia preciosísima donde se nos invitaba también a poder tomar estas armas, ¿no? Por lo menos a mí.
a poder confiar realmente en el Señor, ¿no? Que el Señor realmente me veía como una hija y que es mi padre, ¿no? Que me iba a cuidar, que iba a cuidar de mis hijos. Salía esta palabra también que decía que quien amaba a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y me llegaba también esa palabra, ¿no? Incluso las hijas mayores también estaban un poco tensas, ¿no? Porque nunca les hemos dejado solos por tantos días. Y fue una experiencia familiar, ¿no? Fue para mí, fue también en medio del matrimonio y también lo podía ver con ellos, con mis hijos. De hecho, en ese momento me pidieron antes de irnos que le dejáramos un rosario que yo tenía de pulsera, que era el que me iba a llevar, porque ellos también querían rezar por nosotros cuando ya no tuviéramos el teléfono, es decir, cuando partiéramos, ¿no? Y pues nada, ha sido una experiencia maravillosa. Este año salimos 3 personas, era tú y tú, pero salimos 3. Me tocó con una chica que está en misión también en Filadelfia, ha sido una experiencia también muy buena compartirla con ella, una soltera, y una chica una señora que camina también en la parroquia donde nosotros estamos. No es mi hermana de comunidad, era una divorciada y pues era una experiencia fabulosa, ¿no? Pues ha sido vivir la palabra completamente. Mi experiencia fue con las personas pobres, con los más pobres. Tuvimos mucho rechazo en medio de las iglesias, con los sacerdotes. A mí me tocó una ciudad donde no hay camino, se llama Baltimore. En esa ciudad no existe el camino y al contrario, es perseguido, ¿no? Pues nada, nunca pudimos ver al obispo, tocamos la puerta, todos los días nos tocaba ir a la basílica, porque nos tocó justo el downtown de Baltimore. Y pues nada, la primera noche que llegamos, todo el grupo que llegamos, que eran 3 grupos de hombres y 2 de mujeres, ese día, esa noche la pasamos dormimos en la grama, ¿no? Y fue una experiencia también cómo el Señor nos cuidaba, ¿no? Cómo no sucedía nada, ¿no? Estábamos, cómo el Señor ponía un velo también en nuestros ojos, porque ahí estábamos, ¿no? Durmiendo en la grama, pero cómo no nos tocaba nada, nada nos hacía daño, ¿no? Como a las 3 de la mañana más o menos nos levantaron los aspersores de agua, se encendieron y pues nada, nos mojamos. Era una experiencia también un poco graciosa, como el Señor nos levantaba a esa hora. Dentro de ese grupo grande que estábamos en Baltimore, habían también 2 sacerdotes, ¿no? Y era muy gracioso ver cómo con tanta jovialidad ellos, que fueron los que más se mojaron, se levantaban muertos de la risa. Entonces, pues a las 3 de la mañana estábamos todos fuera de la grama, con la Biblia, nuestra chaqueta, que era lo único que llevábamos, pero todo el grupo pues riéndonos, ¿no? De cómo el Señor nos había levantado esa madrugada, ¿no? Y luego pues ya nos pusimos a rezar, hicimos las laudes, hicimos el rosario y esperamos. Pues yo me puse a chequear el mapa, todos me estaban ayudando porque yo en mi vida había usado un mapa. Primera vez que yo veía un mapa, no lo sabía usar, no me sabía las nomenclaturas. Las chicas con las que iba tampoco lo sabían manejar, así que bueno, en medio de toda esa precariedad, el Señor fue providente. Logramos encontrar las direcciones, las iglesias, luego nos enteramos que el transporte público, como ya saben, íbamos sin dinero. Para movernos necesitábamos o caminábamos muchas horas, o podíamos tomar el autobús. En este caso, en esta ciudad, el autobús estaba gratis solo por esa semana, ¿no? Entonces veíamos cómo el Señor también proveía, ¿no? Cómo el Señor nos proveía. Pues bueno, fuimos a visitar a un sacerdote. Este sacerdote nos ha escuchado, pero estaba con mucho recelo con las cosas del camino, ¿no? Bueno, a este cura casi no quería escuchar a la chica que estaba en misión, porque le parecía como que era todo del camino, y bueno, luego Dios me ayudó a poderle dar mi experiencia. Yo también tengo un inglés malísimo, y veo cómo el Señor se manifestó realmente en medio de esta misión, cómo el Señor me ayudaba, me asistía en medio de esta precariedad, ¿no? De no saber hablar correctamente, ¿no? Pero cómo el Señor ponía las palabras, lo que Él quería hacer, ¿no? Lo que Él quería decir. Y veo que en ese momento pues el sacerdote me escuchó. Le dije: mire padre, yo no he nacido en el camino, y le contaba un poco mi experiencia, ¿no? Se sorprendía de que yo era casada, que tenía hijos y que mi esposo también estaba haciendo la misión y yo también. En ese momento me dio las gracias, ¿no? Dijo: bueno, quiero darle las gracias, no a mí, sino a las 3, ¿no? Decía: bueno, quiero darle las gracias por el sacrificio que hacen. Una vez que hizo esto, nos dijo que no nos podía dar hospedaje, hospitalidad. Entonces, pues nada, nos regresamos otra vez al downtown y vamos a ver si nos daban un lugar en donde duermen unas chicas que son como homeless, que son las personas que viven en la calle.
pero es solo de mujeres. Entonces fuimos allí a ver si, bueno, si conseguíamos un lugar, pero pues no conseguíamos lugar. Ese día fue un día donde yo pude descubrir que realmente el Señor no me ha abandonado nunca, ¿no? Porque en este momento ya eran como las 6:30 de la tarde, ya estábamos las 3, no entendíamos por qué el sacerdote no nos había dado al ojo, por qué estábamos ahí otra vez donde habíamos comenzado. Comenzaron todas estas dudas dentro de mí, ¿no? Y empecé, Señor, ayúdame, comenzamos a rezar. No sabíamos dónde íbamos a pasar la noche. Pedíamos hospedaje cerca, la gente que venía saliendo de la iglesia y nadie, la gente decía que no. Pues bueno, para ese momento le digo yo a una de las chicas, cuando nos sentamos en una esquina, comenzó a llover, abríamos las lecturas y todas las lecturas hablaban del clima, decían como que iba a venir un nubarrón, que iba a llover granizo, era todo así, ¿no? Como que, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Con mucho miedo. Pero a la vez dentro sentíamos como esta certeza de que nada nos iba a pasar, ¿no? De que no tuviéramos miedo, que estuviéramos tranquilas, en calma. Pues en ese momento nos sentamos en una esquinita, en un lugar que tenía un poquito de techo. Bueno, es que ustedes no saben, pero yo aquí he desarrollado una alergia que es con el cambio de la temperatura, especialmente con el frío. Y me pasa lo mismo cuando llueve. Cuando llueve sí me mojo, me sale como una erupción como si fuese alergia. Entonces también iba con esta preocupación, pues. No me pasó absolutamente nada. Una vez que estamos ahí sentadas, ha llegado una señora que ya nos había dicho que no nos iba a dar hospedaje. Pues esta mujer nos ha conseguido un lugar y ya a las 8:30 de la noche nos ha dicho a dónde vamos a ir. Y nos dice, miren, las estaba buscando por todas partes, les he encontrado un lugar. Y pues nada, nosotras nos levantamos y de verdad dándole gracias al Señor, como el Señor realmente no nos había dejado abandonadas, ¿no? Y antes de que esto sucediera, le preguntaba a una de las chicas, le decía, a ver, dime una sola vez en la que el Señor te haya defraudado, ¿no? Me decía ninguna, y luego le decía a la otra, y a ti, dime una sola vez. No, tampoco, porque yo también me lo preguntaba, ¿no? Decía, este tú by tú para mí ha servido completamente para descubrir que el Señor me ha cuidado siempre, incluso en medio de mi historia, cuando yo he creído que el Señor no estaba, como por ejemplo, ustedes saben que mi sufrimiento más grande es haber crecido sin mi padre, ¿no? Y ver que cómo el Señor me demostraba que claro que es mi padre, que no me estaba dejando sola, ¿no? Que cuidaba de mí, que cuidaba de toda la misión, ¿no? Pues nos hemos ido a la casa de un chico que es el que nos ha acogido durante todas las noches. Este muchacho dijo, pues quiero que se queden aquí hasta que termine la misión. Así que cada noche tuvimos un lugar donde descansar, ¿no? Este chico también en alguna oportunidad incluso cocinó para nosotras. Este muchacho también es un muchacho joven de 22 años y ver cómo había en él como una tristeza, ¿no? Es americano, por supuesto, casi no podíamos conversar con él del todo, especialmente yo, la otra chica sí conversaba con él, las tres siempre juntas, pero veo cómo el Señor se manifestaba, ¿no? Cómo había alguien que nos había reconocido y nos había recibido. Luego, pues, otro día en la calle fuimos a anunciar, estaba una señora, nos abrió la puerta en la iglesia y nos dice que el cura no estaba, que no iba a estar y que no regresaba. Eso fue otra cosa también que vimos, ¿no? Esta realidad que ha dejado también este virus, ¿no? Esta pandemia, cómo tantas iglesias estaban cerradas, ¿no? Y otras que pues ya no hay tantas misas, donde los curas no están. Pues bueno, en medio de ese momento le comenzamos a anunciar a ella, le dijimos, bueno, nosotros hemos venido a traer esta buena noticia, este anuncio, para quien lo reciba. Así es que si usted nos ha abierto la puerta, pues es usted. Esta señora comenzó a escuchar y se comenzó a alegrar, y detrás de ella había una señora y lloraba. Pues de pronto, de la nada, ella nos mira y dice, ¿quieren agua? Y nosotras, pues sí, ya habíamos caminado más o menos como 2 horas y ya nos quedaba muy poquita agua. Entonces le decimos que sí, que gracias. Pues bueno, ella comienza a pedir y pide 4 botellas de agua, ¿no? Ella decía 4 botellas de agua, 4 botellas de agua. Y nosotras 3 como que pensando, bueno, ¿y cómo 4 si somos 3, no? Y bueno, luego la señora en 2 oportunidades dijo lo mismo, la tercera vez se voltea y dice, no puede ser, son 3, pero si yo he visto 4, ¿no? Para nosotros en ese momento fue un signo porque esta zona que nos tocó era una zona de mucha pobreza, ¿no? De mucho peligro.
Nosotras también tuvimos una experiencia similar a la que tuvo Marcos con esto de los disparos. Nos sucedió antes de llegar a la casa donde nos estaban alojando. No vimos a la persona, pero los disparos los escuchamos a una calle de donde nosotros íbamos, ¿no? Corrimos, llegamos, nada nos pasó. Como el Señor realmente nos mostraba, ¿no?, toda esta violencia que hay, pero a la vez nos preservaba. Otra cosa también una experiencia también que vivimos fue que durante un camino también así, caminando, buscando una parroquia, estaban dos señores de la calle sentados en una banca, ¿no? La mayoría de estas personas están drogadas o están sufriendo, ¿no?, con mucho sufrimiento. Y a mí particularmente me da un poco de temor, ¿no?, cómo vayan a reaccionar cuando pasemos cerca o lo que sea. Y pues nada, en ese momento me metí la mano en el bolsillo, iba rezando el rosario y las chicas también, y teníamos que pasar muy cerca de ellos. Justo cuando íbamos pasando, pues este señor dice que le gustaban mucho las personas que venían, ¿no? Y luego el otro le dice, ah, sí, son personas de Dios, ¿no? Y para nosotros, nuevamente, ¿no?, como el Señor nos mostraba esto. Otro signo que tuvimos fue una cosa que se nos invitaba durante la convivencia, era esto, ¿no?, a no tener miedo de ser los últimos, ¿no?, de poder vivir esta experiencia así, ¿no?, confiados realmente en Dios. Y pues nada, en ese momento estábamos un día en la parada del autobús, bueno, las tres sentadas haciendo el rosario. Por cierto, me aprendí el rosario de la misericordia cantado en inglés porque una de las chicas, esta que estaba en misión, nos los enseñó. Y durante ese momento, mientras cantábamos, mientras esperábamos, porque la parada del autobús también era fuerte, ¿no? Pasaba mucha gente con drogas, carros, personas caminando, mucha violencia vimos en la calle. Pues ese día un señor de la calle nos dice agresivamente, ¿no?, nos dice que le demos dinero. Nosotros no teníamos dinero y entonces le decimos pues que no tenemos dinero. Y nos comenzó a insultar enfrente de nosotras, ¿no? Nosotras estábamos sentadas en la parada del autobús. Nos comenzó a decir groserías y nosotras seguimos rezando, ¿no? Rezando el rosario porque lo estábamos haciendo cantado. Pues de pronto el Señor se queda callado y dice, bueno, pongan la mano. Y entonces nosotras tres con la mano así, y el Señor nos ha dado una moneda que es como unos centavos de dólar. Pues nos dio ese centavo a cada una. Nos dio la misma cantidad, nos dio 10 centavos, ¿no? Y eso fue un signo de haber sido las últimas, ¿no? Porque un pobre pues nos daba ese dinero, ¿no? Y ver cómo este señor tampoco nos tocó ni nos hizo nada, o sea, nada, absolutamente. Estaba violento, pero no, a nosotras no nos tocó. Y así, ¿no? Ha sido una experiencia para mí realmente de muchísimo provecho, que me ha ayudado también a ver cosas de mi historia, a ver cómo el Señor me ha elegido como mujer, ¿no?, como madre, como el corazón del hogar, porque saben algunos que yo he estado todo este tiempo en el hogar, ¿no?, sin trabajar, confiando también en el Señor, ¿no?, pero crucificando también mi razón, que yo realmente no lo puedo hacer, ¿no?, que el Señor lo ha hecho por mí, que veo cómo el Señor me ha ayudado cada día, ¿no?, poquito a poquito. Veo cómo me encontraba un día sin querer ver nada. Le comentaba eso a Marcos, le decía, hubo un día que vi a un chico joven que estaba perdido, ¿no? Su cuerpo estaba ahí, pero él no estaba ahí. Parecía como que había sido como abusado, estaba golpeado, estaba incluso con una bicicleta, que la bicicleta estaba con los cauchos espichados, la bicicleta no servía, ¿no?, pero él estaba como ido, ¿no? Cuando nos acercamos se asustó mucho, ¿no?, hacía así, como que no quería que ni le habláramos. Y luego sacó una crema un potecito así, como una cremita, y cuando veo se la comenzó a echar a la bicicleta, ¿no? Yo en ese día fue para mí doloroso, ¿no? Ese día, en esa parada, no me aguanté, ¿no? Me puse a llorar y luego le preguntaba al Señor, pero ¿por qué brota este sentimiento de mí? ¿No? ¿Por qué? En el fondo descubría que tenía que ver también con mi historia, ¿no? Ver cómo yo, frente a las cosas que el Señor ha permitido en mi vida, mi sufrimiento, muchas veces me he sentido escandalizada. O sea, he dicho, Señor, ¿cómo lo has permitido, no? Y cómo ver que estas cosas son las que hoy me salvan, ¿no?, las que hoy anunciaba. Poder decir que sí, que el Señor aparecía, que el Señor me amaba en medio de los abusos, en medio de la violencia, en medio de que mi padre no estaba, ¿no? Poder decir, el Señor me ha amado, me ha elegido, poder amar a mi padre, poder amar a mi madre, a mis hermanos, es una gracia total. Entonces, pues nada, hemos venido, bueno, yo particularmente estoy contenta, también convencida de que ha sido una elección del Señor haberme llamado al matrimonio.
aceptar estos hijos que el Señor me ha dado, que han sido 5 y uno en el cielo, ver que el Señor tenía ese número perfecto, ¿no? A no preguntar por qué no tengo más o por qué el Señor ha elegido esta vida para mí, ¿no? Sino poder entrar en la gratuidad. Pienso que ha tenido que ver con esta, ¿no? Con esta renuncia de todo, ir sin ninguna seguridad, sin poder llamar a nadie, sin poder sacar la tarjeta de crédito, sino realmente poder pasar por esta experiencia de que Dios es una realidad, ¿no? Que no está escondido, sino que muchas veces soy yo la que me escondo, ¿no? Y no le quiero escuchar, ¿no? Porque pienso que yo tengo la razón. Pero hoy, pues nada, me encuentro contenta, feliz también de poder compartir la experiencia. Y nada, pues esperamos que de alguna manera esto les ayude y que, pues nada, que sigan rezando por nosotros, nosotros igual rezando por ustedes y pidiéndole al Señor que sea quien siga guiando nuestra vida, ¿no? Porque es una batalla de todos los días, eso lo he descubierto, ¿no? Una batalla cada día, cada día. Pues nada, hermano, si ha sido un poco largo, perdonen, espero que lo puedan aprovechar. Un abrazo, saludos y la paz.